Hoy con la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes, quien muy amablemente nos está brindando esta entrevista. Doctora Sandra, por favor, ¿tendría la amabilidad de comentarnos cuáles son sus orígenes? Bueno, primero muchísimas gracias, Kenda, por llegar aquí al Congreso y por darme la oportunidad de compartir mi historia de vida. Yo soy una mujer campesina, hija de campesinos, soy de la tierra más linda y dulce de Colombia, la provincia de Santander, del municipio de La Paz, de padres, como ya dije, campesinos. Me crié en medio de la guayaba, por eso digo que soy de la tierra más dulce y bella, porque eso es mi querido Santander. Bueno, aquí hace más o menos, tal vez unos 42 o 43 años, ingresé a las FARC. Allá estuve 35 años. En el 2016 firmamos el acuerdo y producto a raíz de la firma del acuerdo hoy somos senadores de la República, pero también en la firma del acuerdo, a partir de la firma del acuerdo nace el Partido Comunes, al cual hoy orgullosamente represento. Doctora Sandra, ¿qué la llevó a usted a ser parte de las FARC? ¿Cuántos años ingresó usted a este movimiento armado? Iba a cumplir 17 años y por varios motivos, Kenda. No fue uno solo, es una suma. Quería ser un médico porque mi padre me inculcó el sueño de ser una médico, porque él era el médico de la vereda mejor. Entonces yo de ver a mi papá que se iba con una mochilita al hombro, con medicinas, a ver por allá los vecinos, a curar los vecinos, me fue motivando a querer ser médica. Pero en mi casa no había solvencia económica, no habían recursos económicos para continuar mi universidad, tampoco los hubo para terminar mi secundaria. Y luego de eso se sumó lo de un matrimonio. Mis padres querían que yo me casara, al cual al comienzo como que sí lo quería, ¿no? Dije, ay, bueno, no hay más que hacer, pues lo mejor será que me consiga un muchacho, me case y listo, matrimonio y adiós. Pero no, tenía una rebeldía interna sobre toda la labor del hogar, y eso fue lo que más me impulsó a buscar la guerrilla. Pero buscar la guerrilla también fue ver una compañera que llegó dando órdenes a mi casa, le daba órdenes a los muchachos, a sus compañeros, una señora, y luego yo veía ese trato cordial que había entre ellos. Eso me motivó a preguntar, a investigar y a preguntarles a ellos por qué, qué hace una mujer en la guerrilla, qué tiene que hacer, qué me toca hacer a mí para ser comandante, pregunté, tan ambiciosa, ¿no? Bueno, eso, y un día les dije, yo me voy con ustedes, me voy. Ellos me dijeron, no, porque estaba solo en mi casa, usted tiene una responsabilidad, aquí tiene sus 6 hermanos, ¿con quién los va a dejar? Luego les dije, pues viene mi madre, cuando venga mi mamá hablamos. Mi mamá estaba en recuperación, ya había estado muy enferma. Llegó mi mamá, yo no dije nada, sino que anochecí y no amanecí en mi casa, adiós. Me fui a buscar los guerrilleros, me fui a buscarlos porque me quería ir con ellos. Era huir de ese matrimonio, pero también era esa frustración de no poder continuar mis estudios, que era lo que yo más anhelaba en esa época, teniendo 17 años. O sea que su ingreso a la guerrilla fue absolutamente voluntario, nadie la obligó, nadie la coaccionó. Totalmente voluntario. Imagínate, Kenda, que todavía llego allá donde están ellos, porque llegué a una casita, ¿no?, de compañeros campesinos, don Luis, y le pregunté, don Luis, ¿dónde está la guerrilla? Dijo, yo no sé dónde está. Don Luis, ¿dónde está la guerrilla? Que no sé dónde está. Don Luis, casi me toca arrodillarme y rogarle que me dijera dónde estaban los guerrilleros. Don Luis, pero a mí me dijeron que ellos estaban para este lado, decía yo. Don Luis, mi papá viene por ahí, y ellos quieren que yo me case con Esteban, se llamaba el muchacho. Ellos quieren que yo me matrimonio con él, yo no quiero. Por fin me dijo, váyase por ese caminito. Y efectivamente arranqué por ese caminito y llegué donde estaban ellos. Ellos todavía, que yo les digo, yo me voy con ustedes. No, váyase a estudiar. Es mejor que estudie. Nosotros la necesitamos, sí, pero que sea una muchacha preparada. Pero es que en la casa no hay plata, les dije yo. Bueno,
me dijeron, listo, venga pues. Estuve con ellos y ellos me llevaron, y me acuerdo mucho, me dejaron en una casa cerca a Barranca, en una vereda Peroles. Ahí en esa casa me dijeron que me estuviera ahí y que lo pensara, que me daban una semana para que lo pensara, y efectivamente ahí me estuve la semana, y no, cuando llegaron le dije, no, mi decisión es que me voy por ustedes, que ¿Tenía usted en ese momento algún pensamiento político, alguna ideología nada, que la llevara? absolutamente nada, porque además veníamos de mi papá liberal, pero en mi casa no había así como ese proselitismo a pertenecer a un partido. Últimamente estaba muy decepcionado porque nosotros somos una familia muy numerosa de 18 hermanos, 9 mujeres y 9 hombres, y la gran intención de mis padres era que sobre todo las mujeres pudiésemos estudiar, que lográramos ser alguien en el futuro, ¿no? Esa era esa ilusión de ellos y su intención, pero no se podía, no había el recurso. Entonces, muy desilusionada porque no encontraba apoyo de nadie para ese montón, para ese batallón de muchachos que éramos en nuestra casa. Y cuando usted llegó a la guerrilla, cuando ya la incorporaron dentro de las filas, Sí. ¿cuál fue el trato que usted recibió y cómo hizo usted para lograr ese objetivo que usted tenía desde antes de estar en las filas de ellos, de ser una líder, de ser una jefe, de ser, ¿cómo se puede decir? Una comandante de ese grupo? Bueno, uno ingresa a las FARC en esa época y lo primero que empieza uno a recibir instrucción es ¿por qué es guerrillero? ¿Qué significa ser guerrillero? ¿Y cuál es el compromiso que uno adquiere? Eso es lo primero que empezamos. ¿No le daba No, claro que sí me daba miedo. Si supiera todos los miedos y sustos por los que pasamos, fueron impresionantes. Entonces, primero entramos a entrenamiento militar, porque uno ingresa a una organización militar, pero paralelo íbamos también a una instrucción política. Entonces, ahí en la instrucción política aprendimos, nos enseñaron, nos explicaron, nos pusieron a leer y a estudiar los reglamentos, una reglamentación para reglamentar nuestra vida externa e interna. Yo de dónde parto y hasta dónde llego, cuáles son mis deberes, cuáles son mis derechos, y un régimen disciplinario. Entonces sabía que esa es una de las primeras instrucciones que yo recibí. Luego en la instrucción pasamos a recibir filosofía. Hay que saber de dónde venimos. ¿Dónde recibían esas instrucciones? Allá en la guerrilla, allá fueron instructores en esa época, pues a uno no le decían de dónde, porque eso era muy compartimentado y no podíamos tampoco preguntar, pero fueron unos profesores bastante preparados que ellos nos daban esos talleres de filosofía, de economía. Ahí aprendí yo, por ejemplo, a conocer y a leer sobre Adam Smith, por ejemplo, aprendí a leer y a conocer a Marx, a Lenin, fue en la guerrilla, antes no. Vivos entonces, economía, filosofía, materialismo dialéctico, geografía. Tú dirás, ¿y para qué geografía? No hay que saber dónde está paradito. Y también algo muy importante, matemáticas, porque para hacer una receta de cocina, ahí se necesitan matemáticas, porque yo no puedo echarle 2 cucharadas a lo que no sé, entonces para todo eso. ¿Y cuánto se tardó usted desde el día en que la aceptaron oficialmente como miembro de la guerrilla de las FARC a ser una comandante? Bueno, yo nunca fui comandante en la guerrilla, nunca, no. Solo al final, ya te cuento, y solo al final sí ya fui comandante, pero al comienzo nunca fui comandante, porque como mi ilusión era ser médico, pues en la guerrilla nos dan un curso de enfermería, que también fue médicos. Y en ese curso yo me saqué el primer puesto. Como me saco el primer puesto, me envían a un pueblito cerca de Bucaramanga que se llama Matanza, y estuve casi 9 meses terminando mi curso de enfermería. Incluso hice turnos como una enfermera común y corriente, atendía, despachaba todo un turno. Cuando eran los turnos de 12 horas, yo cumplía mis turnos con mi uniforme. ¿En un hospital? En el hospital de Matanza, Santander. Ahí estuve. Luego de que termino ese periodo, me recogen de nuevo para la guerrilla, nosotros dejamos para el monte. De nuevo me fui para el monte.
Y allá en la guerrilla continuó con mi trabajo de enfermería. Eso hacía yo, enfermera. Era la enfermera. Entonces la enfermera que atiende un compañero que está enfermo, era la enfermera que va a curar un vecino que se cortó, o la señora que está enferma, porque nosotros en el campo no había día que no llegara una persona a buscar un auxilio médico a nuestros campamentos. Entonces nosotros íbamos, por ejemplo, yo hice en una región que se llama Plan de Armas, yo en esa época estuve recorriendo y curando niños porque esa región da la leishmaniasis. Entonces yo me di cuenta al paso por ahí que había niños con leishmaniasis, entonces pedía permiso para ir a curar a los niños, me daba un pesar enorme todos con esas llagas de la leishmaniasis. Luego de eso, un día empiezan a hacerme la hoja de vida. Yo había estudiado Kenda en esa época, era bachillerato comercial, bachillerato básico, eran los dos. Uno decidía por cuál de los dos. Yo empecé el bachillerato comercial para lograr terminar mi bachillerato y luego poder trabajar y continuar la universidad. Esa era mi aspiración, ¿no? Bueno, en esa parte que vi, que fue casi hasta tercero que vi bachillerato comercial, pues aprendí lo básico de contabilidad, mecanografía, y cuando eso daba una materia que se llamaba taquigrafía, especial para secretarias. Entonces tú como jefe me dictaba y yo no escribía normal, sino eran los signos, y luego íbamos y traducíamos, y ahí estaba esa era la nota, entonces para agilidad. Bueno, entonces como me hace la hoja de vida, yo cuento todo esto, entonces me dice el comandante del frente, del 12, que era Alonso, llamado Alonso, la voy a trasladar para donde el Cucho. Yo digo, pues yo qué voy a hacer allá donde el Cucho. El Cucho, nosotros le decíamos el Cucho a Manuel Marulanda. Él era el Cucho para nosotros. A nadie le decía Manuel ni nadie, sino el Cucho. Pero yo qué voy a hacer al lado del Cucho. Yo no me sentía como que tenía la capacidad para ir a prestarle seguridad y menos para servir de secretaria al Cucho, ¿no? Eso no era conmigo. Yo dije, no, pero yo qué voy a hacer al lado de ese señor. Y llegó allá. No, pues el día menos pensado, me dijeron, Sandra, aliste todo, entregue su arma, entregue su dotación y se va de traslado. ¿Qué? ¿Se va de traslado? No. ¿Dónde estaba usted en ese tiempo? En ese tiempo, claro, en Santander, yo estaba en Santander, estaba en una región cerca a La Paz, Santander, por ahí estábamos, y de ahí llego a Barbosa, y de Barbosa a Bogotá, Plan de Sumapaz. Ahí llegué a un punto que se llama Lagunitas, de ahí caminamos a otro punto que se llama Chorreras, sube, yo llegué a una casita viejita, esas casitas de páramo que son de barro, de areque, bueno, pero la primera persona que me encuentro es a Jacobo Arenas. De Jacobo Arenas tengo un grato recuerdo, muy grato recuerdo, qué personalidad. Era un hombre que con todo el mundo establecía diálogo, por ejemplo, sabía de todo, hablaba de todo, mejor dicho, con Jacobo estuve un tiempo porque Jacobo dijo, no, usted, ¿para dónde va? Y a mí me dijeron que iba para donde escucho. Dijo, no, aquí se queda un tiempo. Entonces con Jacobo pasé un tiempo, seguí trabajando de enfermera, luego me puse a la distribución de víveres, que eso es muy delicado, hay que hacerlo con mucho cuidado porque es la comida. Y después terminé al lado de Manuel Marulanda. Y cuando llega con Manuel Marulanda, ¿cuánto tiempo estuvo con él? ¿Cómo fue? Bueno, al lado de Manuel duré 24 años, después de que ya formalizamos nuestra relación, fueron 24 años seguidos. ¿Se convirtieron en pareja? Sí, claro, en pareja. Esas fotografías bueno, exactamente, no, esa sí son de esa época. La mariposa de las transparentes, esta fotografía se la dio a Manuel. Esas mariposas, los hongos rojos, esa fotografía es del año 2003, tal vez 2004 sobre todo. ¿Y empezó a sentir gusto por la fotografía? No, yo empecé, Kenda, en el año 88, pero empecé por revelado de fotografía. Como Manuel era un ingeniero empírico, Manuel hacía, por ejemplo, plantas hidráulicas, construía plantas hidráulicas, y en la región de Casaverde, que son, yo quiero remontarte a ti, ¿cuántos años tienes, Kenda? 35. Ah, Virgen Santísima. Estás muy joven. En los años 80 se llevaron a cabo
los diálogos con Belisario Betancur. Nosotros duramos 7 años, Kenda, en la región de la Uribe, y es una región así, quebrada, ¿no? Cordillera, frío, ya cuando subimos aquí al páramo, pues ya es demasiado frío. Pero allá hay caídas de agua. En esas caídas de agua se pueden construir plantas hidráulicas, plantas que producen energía. Entonces Manuel construyó 4 plantas. Para los campamentos donde se pudiera, Manuel iba construyendo una planta para producir energía. Entonces teníamos energía todas las 24 horas y energía que no nos costaba nada. Porque nos costaba la inversión para hacer la canalería, conducir el agua, llegar al generador, ponerle al generador y luego toda la instalación eléctrica que había que hacer. Y en eso Manuel era un sabio, muy sabio. Listo, continuamos. Hablemos de política con la senadora Sandra Ramírez, Sí. del Partido Comunes, quien nos está explicando cuál ha sido su proceso en todo este tiempo que permaneció como miembro activa de la guerrilla de las FARC. Ahora, doctora Sandra, explíquenos, por favor, para usted, por qué es importante la firma del Acuerdo de la Paz. Kenda, qué pregunta tan importante que tú me haces. ¿Por qué es importante? Mira, Kenda, nosotros firmamos un acuerdo primero que todo para terminar la guerra. Eso es, terminar la guerra y sentar las bases para la construcción de una nueva sociedad, para transformar estas viejas costumbres que hay, para que la gente no le estén diciendo, por ejemplo, mira, es que por la guerra no podemos hacer inversión social, ay, es que la guerra, si llueve es por culpa de la guerra, si hace verano es por culpa de las FARC, eso era algo que utilizaban, ahora no, la gente hoy se está dando cuenta realmente qué es lo que ha pasado en nuestro país y qué ha pasado con el establecimiento, qué pasa con el Estado colombiano, quién se apropió del Estado colombiano y hizo del Estado colombiano una maquinaria de hacer sobre todo dinero, plata y poder. Entonces, el firmar el acuerdo, terminar la guerra, pero también firmar el acuerdo es abrir las enormes posibilidades de avanzar en gobiernos como el que hoy tenemos, un gobierno que haga el tránsito de la guerra a la paz. Ese gobierno no lo ha encontrado fácil, no ha sido sencillo, ni siquiera nosotros aquí en este Congreso de la República ha sido sencillo estar, porque aquí nos dicen, por ejemplo, no, a ustedes les regalaron las curules. ¿Cuál? No nos han regalado. Las curules son producto de la firma de un acuerdo, porque nosotros no nos sometimos, no hubo sometimiento como ellos quieren interpretarlo, no. Cuando es un acuerdo, se ponen de acuerdo las dos partes y pactan, y al pactar, este es el compromiso. Entonces estamos aquí porque nuestra lucha ha sido política y esta representación política la necesitamos. ¿Y qué los motivó a ustedes como guerrilla de las FARC a negociar con el gobierno en ese momento la paz? Bueno, mira, Kenda, nosotros desde la fundación del programa agrario Los Guerrilleros en 1964, su primer punto dice que no cesaremos en la búsqueda de la solución política al conflicto. Desde 1964. Y empezamos a buscar esa salida al conflicto desde 1984, 64 es una, 84 es otra, hasta en 2012 que nos sentamos con el gobierno de Santos. Pero mira todos los años que hubo que pasar, mira cómo se degradó el conflicto y de qué manera tan impresionante se degradó nuestro conflicto, este conflicto no nuestro, sino este conflicto colombiano, que en el 2012, en el 2010 que asume Santos la presidencia, dice yo tengo las llaves de la paz en el bolsillo, si las tiene, venga para acá. Y realmente a Juan Manuel Santos sí le tenemos que valorar y agradecer que fue el hombre que se sentó con nosotros a firmar un acuerdo y a buscarle una salida política al conflicto. O sea que no son ni 10, sino son como 32 años que estuvimos siempre. Son gobierno de Belisario Betancur, gobierno de César Gaviria, gobierno de Andrés Pastrana. Y al final de su periodo, el gobierno de Uribe empezó a enviarnos razones que nos sentáramos a conversar.
Bueno, y cuando ustedes están en ese diálogo de paz, eh, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que se presentaron para llegar a esa firma del acuerdo de paz? Muchos obstáculos se presentaron, sobre todo un obstáculo grande que encontramos fue la falta de reconocimiento inicialmente del gobierno por nosotros. El gobierno siempre proponía y decía que él se estaba jugando su caudal político por nosotros, el gobierno de Juan Manuel Santos. Y por supuesto que es un obstáculo. Cuando no hay reconocimiento del otro, se generan obstáculos. Y se generan obstáculos cuando empezamos a hacer propuestas. No, es que la propuesta de país que nosotros tenemos es esta. Eso es imposible. ¿Y cuál fue el papel que jugó usted como negociadora que la tiene aquí en este momento en el Congreso de la República durante los diálogos de paz? Kenda, yo fui en el 2012 a La Habana haciendo parte del equipo técnico de la comisión que estuvo allá en el encuentro exploratorio. Luego terminamos esa etapa, le entregamos la firma de la agenda a Iván Márquez, se instalan los diálogos en Oslo y la comisión retorna a Colombia. Parte de esa comisión retornamos a Colombia, yo retorné a Colombia, continué con mi especialidad porque aparte de eso trabajé muchos años como radiooperadora, trabajé en sistemas y en radiooperadora, entonces continué eso, pero también a la vez dando instrucción. En ese momento me dan la oportunidad de ir al Frente 33, Magdalena Medio, Frente 33, y ahí sí estoy unos años por ahí haciendo parte de la dirección de ese frente, como comandante, ya que tú me preguntabas. Usted viene siendo en el 2000, ¿qué viene siendo usted elegida o nombrada como comandante? 2013. En el 2013. Me dan esa oportunidad. Y a raíz de eso, entonces usted, ¿cómo hace para llegar acá? Bueno, después nosotros teníamos una forma particular para elegir a cuerpos colegiados. Era que se evaluaba la hoja de vida, su antigüedad, su capacidad, su lealtad. ¿Sí? Esas son las evaluaciones. Esa era una dinámica nuestra para poder ascender a muchos comandantes, a comandantes. Y en ese momento, como todavía no estábamos instituidos con todo lo de la ley como partido, pues nuestra elección fue así, en una asamblea de la dirección superior, entonces me eligen para asumir. ¿Cuántos hombres llegó a tener usted a su cargo siendo comandante del Frente 33 de la FARC? No, yo no era la comandante, el comandante era Jimmy, pero hacía parte del cuerpo directivo. Al cuerpo directivo, unas veces estuvimos con 26 personas y otras veces cuando nos reuníamos todos siempre éramos un equipo grande de más de 200 compañeros. Y en alguno de esos momentos, perdóneme que le pregunte, más o menos, ¿usted estuvo en combates con las fuerzas militares, por ejemplo? ¿En cuántos combates estuvo o no estuvo en alguno de ellos? Claro que sí estuvimos combate, ya en esa época no, pero antes sí, y a mí se me perdió la cuenta fue de los bombardeos que recibimos, Kenda. Claro, no siendo allá parte activa, pero por ejemplo estar atenta a mover heridos, eso sí nos tocó, porque eso se... Pero usted no combatía como tal, no estuve totalmente en la línea, claro que sí, todos teníamos arma, allá y todos... disparaba y... No, hacíamos prácticas de polígono, porque eso es normal en una tropa que hace prácticas de polígono permanentemente, pero propiamente ir al combate no, pero sí me tocó, por ejemplo, estar pendiente para retirar heridos, que eso es una actividad de nosotros, sobre todo por la especialidad de enfermería, y el otro estar muy pendiente de las comunicaciones. Y en los momentos en que le tocaba a usted disparar esa arma, que no fuera en un polígono, digamos, ¿en qué evento se presentaba esa oportunidad? De un combate. Sí. Cuando nos atacaban, por ejemplo, estuvimos en un combate todos vinculados, que nos estrellamos con el ejército, eso es en el año 2007, que nos encontramos, o sea, nos encontramos de sorpresa con el ejército, ahí tuvimos un combate, pero generalmente no todos se participan en el combate. Por ejemplo, en las marchas se hace una organización vanguardia, centro y retaguardia. Entonces, si hay un enfrentamiento, ¿quién resiste ese enfrentamiento? Quienes van de vanguardia. Nosotros aquí apoyamos. Siempre tiene un combate, necesita muchos apoyos. Apoyo para retirar heridos, apoyo para retirar equipos cuando hay heridos, por ejemplo, o apoyo si podemos retirar si hay personas muertas en el combate. Y en eso sí actúo yo. ¿Recibió alguna herida? ¿Tiene heridas de guerra usted? No, por aquí tengo una pequeñita que no me he podido curar, en serio, pero de un bombardeo. Ahí está, tengo una lesión. Bueno, hablando ya como tal de la paz, doctora Sandra, usted
a las nuevas generaciones, a los niños, a las niñas y a los adolescentes de nuestro país, les recomienda o no les recomienda tomar el camino de las armas, o prefiere usted decirles que la solución para lograr los sueños y alcanzar las metas que cada uno tiene es el estudio, es la educación, o es qué es lo que significa para usted? Me voy a demorar un poquito. Exactamente la semana pasada, Kenda, aprobamos en primera discusión, en el debate de primera discusión de su trámite, la modificación de la Ley 30 de 1992, que es la Ley de Educación Superior. Pues vamos a modificar los artículos 86 y 87. ¿Para qué modificamos esos artículos? Para buscar más recursos para la educación superior pública de nuestro país. Segundo, exactamente hoy en debate en la Comisión Sexta, aprobamos en primer debate la creación de la política pública de educación rural y campesina. Es un acumulado de 3 proyectos, uno de la senadora Soledad Tamayo, otro del senador Roy Daza y uno que también presenté, porque exactamente queda en el acuerdo, en el punto 1, punto 3, punto 2, punto 2, contempla la exigencia al Estado de la educación rural campesina. ¿Cómo llegar allá a los campesinos, pero allá, no que se vengan acá, con garantías, con accesibilidad, con adaptabilidad, con garantizar la permanencia de los jóvenes, con infraestructura? Pero usted, desde su punto de vista, por eso, estos esfuerzos es porque no voy a dar un paso atrás en la educación. Yo soy una víctima de no haber educación, y víctima porque me tocó buscar otra alternativa de vida, porque no hubo un Estado que me ofreciera una educación, un sueño de vida, una oportunidad, pero sí me arrojó a la guerra. Mire, el Estado es el que lo arroja a uno a la guerra. Porque no hay oportunidades. Porque no hay oportunidades, Kenda. Entonces, hoy, todos estos esfuerzos que estamos haciendo, donde hoy llamé yo a un acuerdo nacional, y yo sí le digo aquí a todos los demás congresistas de la guerra, no. Porque la guerra nos deja profundas heridas, la guerra nos deja dolor, la guerra nos destruye nuestros hogares y nuestros tejidos social. Por eso nosotros, cuando firmamos el acuerdo, Kenda, ¿qué aprendimos? Que con la firma del acuerdo aprendimos que la solución es el diálogo, que la solución es sentarnos en una mesa y a partir de las diferencias construir. Y que la mejor forma de salir adelante es la educación, que la educación es pilar fundamental para transformar la sociedad, para transformar vidas y para la paz.